Hola mis amigos y amigas, tenemos a continuación el encuentro con la palabra de Dios. Estamos aquí en tu canal estudiando la Biblia cada día. Soy el pastor Álvaro Javier Díaz y estoy siempre feliz de poder compartir con ustedes y ayudar para que juntos estemos en la disciplina del estudio de la Biblia, que es una disciplina espiritual. Una disciplina espiritual fundamental. Vamos ya en este recorrido por la Biblia, hoy en Primera de Pedro capítulo 4. Buenos administradores de la gracia de Dios. Y comencemos a leer el versículo 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. En los últimos días, los cristianos deberán tener una actitud de compromiso serio. Este no es más grande que el compromiso que tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Siempre Él es nuestro ejemplo. Y el compromiso de Jesucristo fue total por la obra de salvarnos a nosotros. Y al hacer esa obra de salvación, tuvo que ir al sufrimiento más intenso para salvarte a ti y a mí. Necesitamos un gran compromiso en los últimos días para soportar las tribulaciones, para soportar las pruebas, para soportar el sufrimiento. El Señor Jesús nos dio el ejemplo que para la salvación hay ese camino. Jesús nos comunicó la misma idea en San Mateo capítulo 16, versículo 24, cuando dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros. Tomar tu propia cruz significa comprometerse y no mirar para atrás. Comprometerse con Cristo, no mirando atrás, sino hacia adelante. Jesús padeció en la carne, dice aquí el texto, pero venció al pecado. Quizás nosotros, por naturaleza, queremos salvación sin sufrimiento. Queremos llegar al reino sin sufrir. Pero Él nos reveló que esto no es posible. No podemos lograrlo sin sufrir. Es necesaria la renuncia, porque Él dice allí, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere llegar a mí, tiene que negarse a sí mismo. Eso es renuncia, eso es sufrimiento, eso es doloroso para nosotros. Sufrir el renunciar a los deseos de la carne, a nuestros deseos por los deseos de Cristo. Un escritor llamado Gruden, de apellido Gruden, dijo, quien quiera que haya sufrido por hacer lo correcto en obediencia a Dios, ha roto claramente con el pecado. Quien quiera que haya sufrido por hacer lo correcto en obediencia a Dios, ha roto claramente con el pecado. Sigamos leyendo la palabra en el versículo 3 hasta el 6. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Seguimos aquí, Jesús entonces nos habla que debemos vivir en los últimos días con sabiduría. Baste ya, dice, ya hemos pasado bastante tiempo viviendo como mundanos. Basta ya de vivir en los caminos del pecado. Debemos vivir en el mundo, pero como cristianos, dice aquí la palabra. Debemos vivir en el mundo como hijos de Dios. Dejemos de vivir en dos caminos. Hay muchos que piensan que no ha bastado ya. Y algunos
Aún creyentes piensan que todavía deben gozar de los placeres y los deleites mundanales. El tiempo de hacer la voluntad de Dios ha llegado y muchos quieren vivir como los impíos, amando las cosas del mundo y sin compromiso con Dios. Y nos dice aquí la palabra que por tomar la decisión de seguir a Cristo, de seguir al Señor, vamos a tener que padecer ultrajes, vamos a tener que padecer sufrimiento y persecución. Pero recuerda que finalmente Dios traerá un juicio donde hará justicia por sus hijos fieles. Y el versículo 6 hace referencia a que el mensaje de salvación llegó también a los que ya murieron. Porque él dice el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Lo que está diciendo en el texto es que ya los que murieron recibieron la oportunidad de escuchar la verdad. Toda persona aquí en la tierra ha tenido la oportunidad de reconocer a Dios o de desconocerlo. Ahora, vamos al versículo 7. Los creyentes ante la proximidad del tiempo del fin, el servicio a los demás, nos dice versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca. Amigos, escúchame, el fin de todas las cosas se acerca. El fin del mundo se acerca y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice aquí que es importante que nos concentremos en el servicio a los demás y ante la proximidad del fin debemos estar en oración, velando. Y en estos últimos días pregunto, ¿qué tan importante es amar a aquellos con los que quieres pasar el resto de la eternidad? Amigo, amiga, ¿qué tan importante es amar a aquellos con los cuales tú quieres pasar la eternidad? Cuando el amor abunda en la comunión cristiana, muchas ofensas, pequeñas y grandes, se pasan por alto y se olvidan. Pero cuando el amor falta, cada palabra es vista con sospecha. Vienen conflictos para deleite de Satanás. Porque falta amor. Cuando falta el amor, cada palabra, cada gesto es mirado con celo, con recelo, con intriga. Se malinterpreta la mirada, el caminar, todo se critica, el ataque de uno a otro lado. Y hay rencillas. Y el diablo feliz. Por eso, amiga y amigo, debemos buscar estar más cerca de Dios, más cerca del amor, amar al prójimo y vivir para gloria de Dios. Y quiero terminar con el versículo 10 y 11 que ya leíamos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hemos recibido dones, tenemos que ponerlos a servicio de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la gracia de Dios, para gloria de Jesucristo. Ese debe ser nuestro sentir. Tenemos una deuda con Dios. Él nos ha dado tanto y esa deuda la tenemos que pagar sirviendo al prójimo, sirviendo a los demás con los dones que Dios nos ha dado y para gloria y honra de Jesucristo. Amén. Escribe aquí debajo del video en la sección de comentarios: Señor, mi decisión es servirte con amor, haciéndolo a mi prójimo, viviendo de esa manera para gloria tuya. Recuerda que el fin está cerca, nos dice aquí, y debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Amigos y amigas, llegamos entonces al final. Vivamos con sabiduría y no olvides que si estás pasando por momentos difíciles en este caminar con Jesús, es porque estás tomando la cruz y estás siguiéndolo. Y eso significa negación, dolor, sufrir. Pero ese sufrimiento queda opacado por el gozo de saber que estás honrando el nombre de Dios y que pronto llegaremos al gozo
en la eternidad. Que Dios siga guiándote. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje cada mañana. Lo hacemos buscando tu dirección. Y quiero pedir que bendigas a mi amigo y amiga que está allí. Aquí en los comentarios están colocando oraciones. Pedimos por esa familia que está necesitada, ese familiar que está enfermo, esa persona que le falta el trabajo. Dale, Señor, tu bendición. Esa pareja que tiene problemas, dale su unidad. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.